por empezado este webinar. La idea es hablar de la combinación de tezacaftor y ivacaftor en la vida real. Bueno, todos me conocen, soy Claudio Castaños. Voy a coordinar este webinar y me van a acompañar, en realidad voy a ser el único varoncito, me van a acompañar la doctora Sandra Pochettino como panelistas, la doctora Sandra Pochettino, especialista en gastroenterología y patología pediátrica, trabaja en la unidad de fibrosis quística del Hospital de Niños Vilela de Rosario. La doctora la doctora Eugenia Lais, que es neumonóloga de adultos, que es la coordinadora del grupo de trabajo de fibrosis quística del Hospital Alemán, y la doctora Virginia D'Alessandro, que es pediatra neumonóloga, es neumonóloga del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, que va a ser la que va a dirigir todas las preguntas. Bueno, como todos saben, yo soy, Claudio Castaño, soy pediatra neumonólogo y jefe del servicio, por el momento, jefe del servicio de neumonología del Hospital Garrahan. Y entonces voy a empezar yo, a ver si me dejan compartir pantalla. A ver. Entonces, bueno, vamos a empezar. En realidad yo voy a hacer una breve introducción de qué se trata el tezacaftor y el ivacaftor, y después va a hablar Sandra Pochettino desde la parte gastroenterológica, y después vamos a presentar un par de casos, uno la doctora Eugenia Lais y otro yo, ¿sí? Bueno. Como ustedes saben, yo esto no se lo tengo que decir, esto a modo de introducción. Los defectos de la proteína pueden ser de diferentes tipos. Esta es la proteína, la CFTR normal, en el cual está en la membrana celular, y cuando se abre deja pasar partículas de cloro fuera de la célula, ¿sí? Los defectos pueden ser defectos en la apertura de la proteína, o sea, la proteína llega a la membrana, está en la membrana, pero cuando llega a la membrana no funciona bien. Pueden ser inestabilidad del CFTR, o sea que llega a la membrana pero se internaliza rápidamente. Esto es una proteína de membrana que cuando cumple su función se internaliza y se elimina, ¿sí? O pueden ser alteraciones en el procesamiento, o sea que la proteína ni siquiera llega a la membrana porque hay un defecto en el procesamiento y en la función de la proteína, y esto hace que no llegue a la membrana, ¿sí? Como yo les decía, la proteína, los defectos de la proteína, esto todos lo sabemos, pero bueno, es como para hacerlo, para recordarlo. Puede ser la proteína normal, que la proteína llega a la membrana y las partículas de cloro salen de la célula. Defectos en la apertura, en el cual la proteína llega a la membrana, pero no se abre bien esta proteína, no se abre bien el canal, y entonces el cloro igual no sale de la célula. Y estos son sobre todo las mutaciones de clase 3 o 4. Inestabilidad del CFTR, o sea que la proteína lo que hace es se internaliza demasiado rápido y entonces se elimina, o alteración en el procesamiento. Esto quiere decir que ni siquiera la proteína llega a la membrana, y son sobre todo las mutaciones de clase 2, en la cual no hay proteína en la membrana y no tiene ningún tipo de función. Entonces, ¿para qué sirven los moduladores? Los moduladores en realidad son pequeños compuestos los moduladores del CFTR son pequeños compuestos o pequeñas partículas que tratan de corregir los defectos específicos del CFTR. Y entonces dentro de los moduladores tenemos dos tipos de sustancias. Tenemos los potenciadores, que lo que hacen es aumentar la apertura del canal, y sobre todo son los que se utilizan en
en mutaciones de clase de tipo 3, y por otro lado tenemos los correctores, que lo que hacen es no corregir el defecto, pero lo que hacen es que estabilizar a la proteína y que la proteína pueda llegar a la membrana. Entonces, la unión de estos correctores con potenciadores se ha visto que es efectiva. Tenemos una generación más vieja de correctores que son, por ejemplo, el lumacaftor, y después tenemos una generación más nueva de correctores que es el tezacaftor. Entonces, la unión de tezacaftor con el ivacaftor lo que hace es mejorar la función del CFTR, corregir la alteración que se produce y mejorar la función del CFTR. ¿Cuáles son las ventajas del tezacaftor con respecto al ivacaftor? El tezacaftor sobre todo tiene menos efectos adversos que el predecesor, que sería el lumacaftor, ya que tiene menor interacción con el citocromo P450. Por otro lado, también tiene mejora, sobre todo en los pacientes con enfermedad más severa, que tienen menos disminución de la función pulmonar en el primer mes de tratamiento. Entonces, ¿cómo se vio que qué evidencia hay con respecto al uso de tezacaftor y ivacaftor en pacientes con fibrosis quística? Y hay dos estudios que se hicieron, son dos estudios randomizados de fase 3, uno que es el EVOLVE y otro que es el EXTEND, en realidad el EVOLVE es un estudio randomizado de fase 3, placebo control, en forma paralela, que son pacientes mayores de 12 años con el delta F homocigota, y que a un grupo se le dio la combinación tezacaftor y ivacaftor, y al otro grupo se le dio placebo por 24 semanas. El objetivo primario de este estudio fue el cambio porcentual en el FB1 a las 24 semanas, y el objetivo secundario fue, en realidad el objetivo primario es el cambio absoluto, de valor absoluto a las 24 semanas, y el secundario fue el cambio en el porcentaje del FB1, en el número de exacerbaciones, en el Body Mass Index y en un cuestionario de calidad de vida que es el de CFQR y seguridad. El otro estudio de fase 3, también randomizado, doble ciego, y que es parecido a este actual, o este que le estoy comentando yo ahora, es en realidad la diferencia que tiene es que los pacientes son delta F heterocigotas y tienen... lo que tienen es, delta F heterocigotas, perdón, y tienen otra mutación con función residual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en estos estudios? Y lo que pasó fue que con respecto al F1, el cambio que se produjo a las 24 semanas fue de 4 puntos porcentuales, que esto corresponde a un 6,8% de la mejoría del FB1. Estos 4 puntos porcentuales correspondían a una mejoría de los pacientes que habían usado tezacaftor y ivacaftor de 3,6% y a una caída de los que habían usado placebo de 0,4%. Entonces la diferencia esta es 4 puntos porcentuales, ¿sí? Y es un 6,8% con respecto a los valores teóricos. Con respecto al número de exacerbaciones, los pacientes o el grupo que había usado tezacaftor y ivacaftor había tenido una disminución del 35% de las exacerbaciones con respecto al placebo. Con respecto a los cambios absolutos en el cuestionario de calidad de vida, hubo una mejoría de los pacientes que usaron tezacaftor y ivacaftor de 5 puntos,
Y con respecto al té de sudor, que lo que hace mostrar es que, que realmente el canal de cloro está funcionando, hubo una diferencia entre placebo y tezacaftor y ivacaftor de 10,3 milimoles, ¿sí?, de diferencia. Con lo cual mostraba que los pacientes que usaban tezacaftor y ivacaftor tenían mejoría con respecto al placebo. ¿Y qué pasó con respecto a los efectos adversos? En realidad los efectos adversos, casi todos los pacientes en los dos grupos, fíjense que en el grupo placebo de 258 pacientes, 245 tuvieron algún efecto adverso. En el grupo que usó tezacaftor y ivacaftor de 251, 227 pacientes tuvieron efectos adversos. Lo que tuvo de bueno es que la mayoría de los efectos adversos fueron leves o moderados. Fíjense que hubo casi 80% de los efectos adversos en el grupo de tezacaftor y ivacaftor eran de leves a moderados y que no había mucha diferencia con respecto al placebo. Los efectos adversos que se describieron más frecuentes fueron la tos, la cefalea, la nasofaringitis, el incremento de la producción de secreciones, pirexia, bueno, fiebre, hemóptisis y dolor orofaringio, ¿sí? En ninguno de estos efectos adversos hubo diferencias significativas con respecto al uso de placebo, con respecto al uso de tezacaftor y ivacaftor. En el grupo que usó tezacaftor y ivacaftor no hubo ningún efecto adverso severo, ¿sí? Bueno, el segundo grupo de pacientes, que es el que usaban tezacaftor y ivacaftor, que tenían delta F508 heterocigota con una función residual, es un estudio también de fase 3, randomizado doble ciego, placebo control y cruzado. O sea que en realidad, como había pocos pacientes que tuvieran mutaciones con función residual, lo que hicieron fue dividirlos en 3 grupos. A un grupo le dieron tezacaftor y ivacaftor, a otro grupo ivacaftor y a un tercer grupo placebo. Y después de 8 semanas, y esto lo hicieron durante 8 semanas, tuvieron los pacientes 8 semanas en el medio de washout y después tuvieron otras 8 semanas que intercambiaron los grupos, ¿sí? Los que usaban placebo usaron tezacaftor y ivacaftor, los que usaron tezacaftor y ivacaftor, algunos usaban ivacaftor solo o placebo, y así se fueron mezclando los tres grupos. Estos fueron 248 pacientes mayores de 10 años, como les decía, con delta F508 y una mutación con función residual. El objetivo primario fue el cambio en el porcentaje del FEV1 en puntos porcentuales, y el secundario es el cambio del FEV1 en porcentaje, cambios en el cuestionario de calidad de vida, seguridad y eventos adversos. Entonces, bueno, lo que se puede ver es que con respecto al porcentaje en puntos, el grupo que usó ivacaftor versus placebo aumentó 4,7 puntos, el grupo que usó tezacaftor y ivacaftor 6,8, y que hay una diferencia en el grupo que usó tezacaftor y ivacaftor de 2,1 puntos. Y esto con respecto al cuestionario de calidad de vida, hay una diferencia entre los que usaron ivacaftor con los que usaron tezacaftor y ivacaftor de 1,4 puntos, y el cambio relativo del FE1, uno puede ver que en los que usaron ivacaftor solo tienen 8,1% de mejoría del FB1 contra 11,4% de los que usaron la combinación tezacaftor y ivacaftor, lo que da una mejoría de 3,3% con respecto al uso de tezacaftor, ivacaftor versus ivacaftor solo. Y el cambio otra vez en el test de sudor muestra que hay una mejoría en el grupo que usó tezacaftor y ivacaftor de menos 9,5 milimoles, que esto hay una diferencia de 5,1 milimoles con respecto al que usó solamente ivacaftor. Este cuadro que está abajo lo que muestra es el cambio del FE1 en puntos porcentuales, y lo que se ve es que tanto los que usaron ivacaftor solo como los que usaron ivacaftor tezacaftor tuvieron mejoría con respecto al placebo. Pero si uno compara el grupo que usó ivacaftor solo contra el que usó tezacaftor y ivacaftor, ve que este grupo mejoró incluso más que el grupo que usó ivacaftor solo. Si esto lo hacemos
si esto lo hacemos en los diferentes grupos de edades, si lo podemos cortizar por diferentes cosas, por ejemplo, por edad del paciente, por el porcentaje del FB1, por la función residual, en todos los casos se ve que tanto el tezacaftor ivacaftor como el ivacaftor solo tienen mejoría con respecto al placebo. Se vio diferentes cosas, por ejemplo, se lo dividió de acuerdo a la edad, el porcentaje del FB1 menor de 40 a 70 o mayor de 70, a qué clase de función de mutación residual tenía, de clase 5 o clase 3 o 4, de acuerdo al grupo geográfico, Europa o Estados Unidos. En todas se vio que hay si uno ve la línea punteada de 0, que no significaría que no hay ningún cambio, lo que está a la derecha significa que el uso de tezacaftor y ivacaftor en este caso es beneficioso con respecto al placebo, y en este caso es con respecto al ivacaftor solo, con respecto al placebo, ¿sí? En todos los casos se vio que había una mejoría de la función pulmonar, de todos estos valores, independientemente de qué cosas se tomara o qué grado, en qué estuviera la diferencia entre los dos grupos. Por último, bueno, con estos dos estudios, el tezacaftor y ivacaftor se aprobó para mayores de 12 años, y hace un par de años salió publicado, bueno, un estudio en fase 3, en el cual también con doble ciego, con grupos paralelos, que mostraba la eficacia y la seguridad de tezacaftor y ivacaftor en chicos de 6 a 11 años. Este estudio fue también fase 3, incluyó 66 chicos mayores de 6 años y menores de 12. La edad promedio eran de 8,5 años, y en estos 66 chicos había, el grupo más grande eran homocigotas para el delta F508, o había un grupo que era heterocigotas con mutaciones con función residual. Se evaluó seguridad y eficacia a las 8 semanas, y como este grupo de pacientes, sobre todo en los países más desarrollados, la función pulmonar es muy buena, y ya se vio en otros estudios, por ejemplo en el estudio SHIP, que el Lung Clearance Index es como un estudio de función pulmonar mucho más sensible que la función pulmonar. Lo que se hizo el objetivo primario fue el cambio del Lung Clearance Index. Como ustedes saben, el Lung Clearance Index, a diferencia de la espirometría, que cuanto mayor es mejor, el Lung Clearance Index es cuanto mayor es peor. O sea que uno mostraría que esto es eficaz si el Lung Clearance Index baja, ¿sí? Como objetivos secundarios fue cambio del test del sudor, también en el cuestionario de calidad de vida y seguridad. Lo que muestra este estudio es que los cambios en el Lung Clearance Index, la media fue de 9,56, con una disminución de 0,51 de media, y también, bueno, disminuyó también el test de sudor, una disminución del 12,3%, una mejoría de 2,3 puntos en el cuestionario de calidad de vida, y lo que se ve abajo en este gráfico de abajo es que justamente el estudio, el Lung Clearance Index, lo que muestra es que a las 8 semanas de tratamiento hay una disminución del Lung Clearance Index con respecto al basal, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, si estos pacientes tenían tan buena función pulmonar, probablemente también tuvieran Lung Clearance Index como normal. Y en realidad no, estos pacientes tenían, cuando le hicieron Lung Clearance Index al principio, los pacientes tenían un promedio de 9, y lo normal para esa edad es más o menos 7. O sea que tenían un Lung Clearance Index elevado. Bueno, con este estudio, después de este estudio, se presentó este estudio, la combinación tezacaftor y ivacaftor también se aprobó para mayores de 6 años, y actualmente la aprobación es a partir de los 6 años, ¿sí? La otra cosa de este estudio que es importante es que la dosis del tezacaftor disminuía a la mitad de acuerdo al peso de los pacientes. Cuando los pacientes tenían más de 40 kilos,
se podía dar la dosis de los adultos, cuando se le daba la dosis de los adultos, y cuando tienen menos de 40 kilos se le da la mitad de la dosis de tezacaftor y la mitad de la dosis del ivacaftor también. En Argentina la aprobación para esto es a partir de los 30 kilos. Si el paciente tiene más de 30 kilos se le da la dosis completa. Si tiene menos de 30 kilos, en realidad está aprobado para mayores de 6 años, para mayores de 30 kilos. Acá todavía no hay dosis pediátrica, ¿sí? Bueno, esta es la parte puramente neumonológica. Ahora le pasamos la pelota a Sandra para que continúe ella, y después vuelvo yo para mostrarles un par de cosas de un paciente solamente y la mejoría que tuvo. Dejo de compartir, así puede seguir Sandra. Bueno, simplemente este esquema para mostrar un poco lo emocionante que es para todos los equipos que hacemos fibrosis quística, observar los cambios desde 1950 hasta la fecha, con todos los avances y las nuevas estrategias de diagnóstico, como el TIR, como los genéticos, terapéuticas, hasta alcanzar una expectativa de vida que probablemente no la hubiéramos imaginado. Vamos a hablar un poquito de los moduladores y su impacto en lo nutricional, en el páncreas y en lo hepático. Disculpen. Lamentablemente, para tezacaftor y su combinación con ivacaftor, en cuanto al impacto extrapulmonar, creo que todavía nos falta mucho por investigar. Aún la literatura no es unánime, la bibliografía es escasa y tiene baja o muy baja evidencia. Los estudios placebos control son pocos y con un número limitado de pacientes, y fundamentalmente no evalúan el impacto extrapulmonar como un endpoint primario. El estudio de Rowe, de 248 pacientes que recién mencionó Claudio, que vimos que tenían evidencia de franca mejoría en el test del sudor y en la función pulmonar, muestra un incremento absoluto en el índice de masa corporal, pero este incremento no es estadísticamente significativo. A su vez, ellos demostraron una disminución de los niveles del TIR y un incremento en la elastasa fecal que podría inferirse como una mejoría de la función pancreática en el grupo tratado con tesa e ivacaftor, pero tampoco la evidencia es significativa. De todas maneras, los autores infieren que tesa e iva podrían tener un potencial para mejorar o preservar la función pancreática en todas aquellas mutaciones con función residual. Otro estudio, también mencionado recién por Claudio, que evalúa pacientes homocigotas delta F508 y los compara con un grupo tratado con la terapia combinada y otro placebo, podemos ver, en la línea que está con recuadro, que hay un aumento en el índice de masa corporal, pero ese aumento de índice de masa corporal nuevamente no es estadísticamente significativo. Ellos postulan que muchas veces los pacientes enrolados en ensayo con grupos placebos cumplen mejor las cosas, toman mejor las enzimas, y fueron todos sometidos o estimulados a cumplir con una dieta hipercalórica que puede haber sido la causa de este aumento importante en el grupo placebo. Otro estudio muy pequeño, pero lo traje a colación porque fue el primer estudio realizado en pacientes menores de 12 años, eran pacientes homocigotas y una mutación, perdón, eran pacientes heterocigotas, hay un error en el flyer, delta F508 con una mutación funcional. Es una población pequeña, pero ellos evaluaron desde el punto de vista antropométrico en la semana 24, peso, talla e índice masa corporal con mejorías sostenidas. Y al igual que lo que mostró Claudio, tuvieron muy poca frecuencia de efectos indeseables, con excepción de la elevación de las transaminasas de forma transitoria.
Podemos evaluar de todo esto. Tiene un buen perfil de seguridad esta nueva droga, que los efectos adversos más frecuentes son el aumento de las transaminasas, que respecto al omacaftor y ivacaftor no presentó el efecto adverso del aumento de la tensión arterial, y que tiene fundamentalmente menor interacción medicamentosa con otras drogas, o tiene un efecto menor en la inducción del citocromo PY3, y por lo tanto, por ejemplo, las mujeres con fibrosis quística pueden recibir anticonceptivos orales, ya que el tezacaftor no afecta, digamos, la concentración de los anticonceptivos. Para todo otro tipo de medicaciones que se metabolizan en este citocromo, que es parte del citocromo P450, es necesario un monitoreo frecuente. Tenemos de experiencia real de ivacaftor. Todos saben que ivacaftor fue el primer modulador reconocido, que tiene muchos años ya en el mercado y que la experiencia es mayor. Traje a colación estos estudios, a pesar de ser de una población muy escasa, ellos evaluaron la la evolución de la insuficiencia pancreática en los pacientes tratados solo con monoterapia con ivacaftor. El estudio Kiwi, que enrola pacientes de 2 a 5 años y los evalúa en la semana 24, ustedes pueden observar que de 26 pacientes que presentaban insuficiencia pancreática, en la semana 24, 7 habían alcanzado la suficiencia. Cuando este estudio, en el estudio CLIMS, se mantiene durante más tiempo, van a ver que también a las 84 semanas, 6 pacientes alcanzan la suficiencia pancreática. Algo similar ocurre con el Arrival, que recluta pacientes de mucho menor edad y que se los evalúa en la semana 24, alcanzando suficiencia 6 pacientes. ¿Qué es de los casos clínicos reportados? Se han reportado casos de 2 niños de 6 y 10 años con suficiencia pancreática pacientes insuficientes que alcanzaron la suficiencia pancreática tras 4 años de tratamiento con ivacaftor. Y una niña reportada recientemente, en el 2020, de 14 años, que alcanza esta suficiencia luego de 7 años de tratamiento. En particular, llama la atención la publicación de 4 pacientes previamente insuficientes que sin tratamiento con moduladores, al ser evaluados 6 años después, habían logrado suficiencia pancreática. Esta experiencia de la vida real nos abre nuevas expectativas. Por un lado, el mito de que la insuficiencia pancreática era irreversible, probablemente ya no lo sea, aunque la mayoría de los pacientes es probable que continúe con insuficiencia pancreática. Nos plantea también qué va a pasar con estas terapias combinadas a largo plazo, el seguimiento de tezacaftor y ivacaftor en 4, 6, 8 años, y nos plantea también pensar cuál puede ser el techo de nuestro paciente al iniciar. Observen acá la fotografía de la anatomía patológica de un páncreas. Ven en la diapositiva, en la foto de la izquierda, que hay todavía algo de acinos pancreáticos, a pesar de haber mucho tejido fibroso y dilatación de los conductos, y compárenla con esta, donde prácticamente todo el páncreas son quistes y fibrosis. Pasa con la afectación hepática. Nos vamos a enfocar en la esteatosis y en la enfermedad hepática avanzada. La esteatosis hepática cobra particular atención en los últimos años a partir de que empieza a tener una prevalencia muy alta en los pacientes adultos. Ustedes recuerden que el CFTR no se expresa en el hepatocito y por lo tanto la patogenia de la enfermedad está vinculada a todas estas causas que mencionamos como la malnutrición, la diabetes, etc.
Si bien antes era considerada benigna, hoy pensamos que puede tener un potencial de evolución a la fibrosis hepática, como en la esteatosis hepática asociado al síndrome, al síndrome metabólico. Hay muy pocos estudios en los que se ha evaluado la esteatosis hepática, uno de ellos, de lumacaftor y ivacaftor, que demostraron mejoría de la esteatosis en la resonancia magnética, pero no se disponen datos con respecto a la terapia con TESA. La enfermedad hepática severa probablemente sea un problema importante para los pacientes, tiene 3 veces más riesgo de mortalidad, y lamentablemente hay muy pocos estudios acerca del potencial benéfico de los moduladores sobre la enfermedad. Sí hay estudios in vitro que demostraron que ivacaftor podría mejorar la homeostasis de los ácidos biliares. Recuerden ustedes que los ácidos biliares retenidos son los que resultan tóxicos para el hígado y llevan a esta imagen, que es la imagen de una cirrosis multinodular, que probablemente vaya acompañado de hipertensión portal. Necesitamos identificar la población objetivo en los ensayos clínicos, ver qué pacientes incluimos, si vamos a incluir los pacientes poco enfermos o muy enfermos, porque en función de esto también tenemos que valorar la expectativa de progreso y de mejoría a la cual pueda tener acceso nuestro paciente. Nuevamente pregunto, ¿cuál es el techo de este paciente? Y también sería importante investigar mucho más la seguridad y tolerabilidad en pacientes menores, de tal forma de pensar en iniciar los tratamientos a mucho más temprana edad y ver la posibilidad de prevenir complicaciones. Creo que para evaluar el impacto digestivo, nutricional, hacen falta otras valoraciones clínicas en los ensayos. Debemos valorar qué sucede con la diabetes relacionada a FQ, qué pasa con las alteraciones de la motilidad. Sabemos todos que el DIOS es una enfermedad para lo cual tenemos bastantes pocos tratamientos médicos. ¿Qué pasa con el rol de la microbiota, el impacto en la enfermedad ósea y la incidencia a largo plazo de cáncer? Todos estos aspectos no han sido contemplados, obviamente, en los trabajos. Muchos autores postulan la búsqueda de otros biomarcadores, así como el test del sudor fue un biomarcador que nos estaba diciendo la proteína está funcionando mejor. Bueno, evaluarlo a través de potenciales nasales u organoides rectales, lo que pasa es que estos últimos estudios son invasivos, pero sí podríamos utilizar marcadores de inflamación. Sabemos que la FQ es esencialmente una enfermedad inflamatoria, con lo cual estudios en donde se evalúe la calprotectina, la degranulación del neutrófilo, qué pasa con las citoquinas, podrían ser de utilidad para evaluar si ese modulador está teniendo beneficio en nuestro paciente. ¿Dónde estamos hoy con tezacaftor? En una mejoría absoluta y sostenida del índice de masa corporal, a pesar de que la diferencia con los grupos placebos no haya sido significativa. Evaluamos un probable efecto beneficioso de la función pancreática y mucho más si la evaluamos de acá a varios años. Aún nos falta indagar sobre los otros órganos. Es bien tolerado, tiene un buen perfil de seguridad, mejor que el de LUMA-IVA, y presentan menores interacciones medicamentosas. Por último, el inicio de las terapias más tempranas creo que debe ser el objetivo para prevenir y dilatar el desarrollo de complicaciones que después probablemente no tengan vuelta atrás. Clasificaremos en unos años la FQ según la respuesta a la terapia con moduladores, un teratyping. Y mientras aguardamos mayores certezas, debemos elegir el modulador para cada uno de nuestros pacientes, junto con nuestros equipos interdisciplinarios. Muchas gracias. Ahora voy a tratar de compartir y que se vea. Y vamos a empezar con los casos clínicos.
La idea es que hagan preguntas y las pueden hacer por el chat y después al final contestamos todo. De acuerdo a quién, de qué sea, vamos contestando cada uno, ¿sí? Primero les voy a presentar un caso pediátrico y después Eugenia va a presentar el caso de adultos. Bueno, MK es un paciente de 16 años. A los 9 años consulta por tos nocturna, a la noche la risa y el ejercicio. Lo estudian, le hacen pechimetría, test del sudor, estudio para cilias inmóviles y estudio inmunológico completo que fue negativo. Y el inmunólogo que lo vio me lo consulta a mí porque en la tomografía de tórax presentaba bronquiectasias cilíndricas aisladas, muy chiquititas, pero bueno, tenía algunas. Entonces, el chico tenía un estudio molecular previo que tenía solamente, tenía un estudio molecular que tenía una sola mutación, en realidad le habían hecho solamente delta F, entonces yo le digo que ampliemos este estudio y bueno, en el estudio molecular aparece la mutación de 3849 más 10 KBCT. No tenía insuficiencia pancreática, el chico había crecido perfecto, tenía en ese momento una elastasa de 319 y el cultivo de secreciones tenía Staphylococcus aureus sensible. Comienza en ese momento con tratamiento para fibrosis quística, con adeneasa y kinesioterapia respiratoria diaria, no necesitaba enzimas pancreáticas porque no tenía insuficiencia pancreática. Y esto es para que vean cómo fue la función pulmonar a lo largo de los años y el índice de masa corporal. Cuando empezó el tratamiento, que fue en el año 2014, tenía un índice de masa corporal de 16 y un FB1 de 1.05 en litros, y que esto representaba un 65%. Inicia el tratamiento y para el año siguiente había mejorado su FB1, tenía 80%, pero con el correr de los años empieza nuevamente a bajar. Fíjense que en el año 2017 tiene 69%, en el año 2018, en el 2018 baja 62%, y en el año 2019, al comienzo del 2019, este paciente con esta mutación, 3849, que es una mutación con función remanente, empieza a usar el ivacaftor, se aprobó el ivacaftor para esas mutaciones, empieza a usar el ivacaftor. Y la función pulmonar le vuelve a subir, no solamente en valores absolutos, que el chico había crecido, entonces había crecido desde casi 6 centímetros, entonces mejoró en valores absolutos, pero también en porcentaje y llegó a 86%. En el año 2020, hablamos de cambiar el Tezacaftor Ivacaftor, y cambió el Ivacaftor por la combinación Tezacaftor-Ivacaftor, y la última espirometría que tiene, que es de diciembre del 2020, la función pulmonar incluso había mejorado, tenía tanto en valores absolutos como en porcentaje, tenía 95%. ¿Sí? Actualmente el paciente no presenta ni tos ni secreciones y tiene un examen físico absolutamente normal. De a poco acordamos, antes que él lo suspendiera, acordamos ir suspendiendo los tratamientos, y entonces primero dejó la adeneasa y vimos que la función pulmonar se mantenía, después lo volvimos a revalorar después de eso, y actualmente en realidad ni siquiera hace kinesio. La verdad que este chico tiene una tomografía que es muy buena previa, entonces tampoco tiene demasiadas bronquiectasias con demasiadas secreciones. No realiza kinesioterapia, sí realiza actividad física casi diaria, juega al fútbol todos los días, no profesionalmente, pero sí juega al fútbol todos los días, y si no, hace actividad física todos los días, y con esto el paciente se mantuvo con esa función pulmonar después de haber tenido, después de haber comenzado con el doble esquema de Tezacaftor y Ivacaftor, ¿sí? Acá paro de compartir, ahora va a seguir Eugenia con tu paciente, y después todas las preguntas y la discusión que sea necesaria, ¿sí?
Eugenia, todo tuyo. Bueno, les quiero presentar una paciente de nuestro servicio. Es una paciente que actualmente tiene 41 años. Tiene una hermana también fibroquística que falleció a la edad de 29. Y tiene otra hermana que es portadora y que actualmente tiene 44 años. Voy a hacer un pequeño paréntesis y comentarles algunas características de la hermana fallecida, porque me parece que es importante para aportar en este caso. Esta hermana, en comparación con la paciente que después les voy a seguir presentando, siempre tuvo un mayor compromiso pulmonar. A los 5 años se colonizó con pseudomonas y a los 17, aparte, se colonizó con el complejo Burkholderia cepacia. Al servicio ingresa a los 20 años y a partir de allí ya venía con muchas internaciones por exacerbación respiratoria. A los 25 años, en una de las exacerbaciones tiene un gran deterioro de su función pulmonar, por lo cual tuvimos que ingresarla finalmente en la lista de trasplante, terminó con oxígeno permanente y a los 29 años fallece. También quiero aclarar que era una paciente sumamente adherente al tratamiento. Volviendo con el caso en cuestión, es una paciente que está casada, no tiene hijos, hizo muchos tratamientos de fertilidad. Trabaja en una oficina durante 6 horas y la diferencia con la hermana es que es muy poco adherente al tratamiento. En ese momento, la mutación por los kits que teníamos era, pudimos solamente determinar la mutación del TAF508, la otra desconocida, y siempre fue suficiente pancreática y siempre mantuvo un buen estatus nutricional. El único dato por ahí para agregar es que se mantuvo con una sinusopatía leve que no requirió demasiados tratamientos. Quiero mostrarles una radiografía del año 2015. Por ahí, bueno, tiene prótesis mamarias, por ahí no es una típica radiografía de un paciente fibroquístico adulto. Si uno lo ve y no tiene experiencia, por ahí no tiene un compromiso sumamente evidente. Y fíjense la tomografía del mismo año, en donde uno puede sí apreciar el compromiso en los distintos lóbulos y segmentos, con las impactaciones mucosas, bueno, las bronquiectasias y los hallazgos característicos de la enfermedad. Bien, a nivel de los cultivos, quiero aclarar que aparte ella compartía el cuarto con su hermana, que tenía los gérmenes que les mencioné, y ella siempre se mantuvo con cultivos positivos a estafilococo meticilino sensible, y recién con los años aparece en un cultivo la Burkholderia, y aquí tengo que hacer un paréntesis en donde van a ver que hay una etapa de muchos años en donde tenemos cultivos bastante erráticos, hasta que en el 2020 vuelve a aparecer el cultivo de los años anteriores. Hago esta salvedad porque en el año 2008 es justamente cuando fallece su hermana, y acá tuvimos un bache en la atención sobre que era poco adherente, y durante todo este periodo las consultas fueron muy esporádicas, no mandó demasiados cultivos, los pocos que tuvimos realmente no tuvo desarrollo bacteriano, y luego después de otro acontecimiento que ahora les cuento, volvió a la consulta y volvimos a tener más rescates bacteriológicos. Entonces, esta paciente, cuando tiene este cultivo positivo Burkholderia, se niega a hacer un tratamiento endovenoso. Solamente pudimos ofrecerle algún antibiótico por vía oral, no quiso tolerar tampoco los antibióticos inhalados, y se alejó bastante de la consulta. Ella vuelve al hospital en el año 2018 porque al marido le diagnostican un linfoma, y ahí necesita realmente y acepta una terapia de apoyo para poder sobrellevar
diagnóstico del marido y aparte para poder realmente poder elaborar y aceptar la muerte de su hermana con la misma enfermedad. Ahí podemos realmente hacerle el estudio molecular, aparece la otra mutación, que es la que está aquí descrita, que es la T205S, que pertenece al grupo, a la clase 4, y a partir de allí ella vuelve a retomar el tratamiento y decide, digamos, tener un control más estricto de su patología. Quería comentarles que esta es una mutación que se asocia con una forma de presentación leve, y si uno la busca en la base de datos, hay solamente 21 pacientes, por lo menos hasta la fecha, reportados, y la asocian como causal de fibrosis quística. A raíz del cambio de su actitud y con la posibilidad de iniciar tratamiento con moduladores, en enero del 2021 inicia la combinación tezacaftor y bacaftor, y quiero mostrarles cómo evoluciona la paciente desde esa fecha. Por ahí no es muy significativa, ella tenía un claving realmente mucho más notorio, intentamos buscar una diapositiva, una foto más relevante, pero era mucho más notorio de lo que se ve en esta diapositiva, pero les quiero mostrar la evolutividad. Esta es una foto de la semana pasada, y si ustedes miran estas manos, o por lo menos a mí, que nosotros en general en adultos muchos tienen un claving muy marcado, realmente hasta le diría que parece una mano que está sin ningún tipo de alteración. Por otro lado, en cuanto a la evolutividad de su función respiratoria, ella siempre mantuvo una buena función respiratoria hasta este punto de inflexión en el 2018, que coincide con el diagnóstico del marido, en donde llega a un 64% de FeV1, y aquí es donde vuelve, y fíjense cómo va mejorando su capacidad respiratoria, un poco también, lógicamente, porque vuelve a ser un poco más adherente al tratamiento, y también la mejoría con la medicación, posiblemente llegando a un 71% hasta el mes pasado. Y esto por ahí es algo que no, por lo menos en los adultos, es muy difícil de ver. Tengo unos cuantos vistos en donde pueda, no sé si después esto podemos discutirlo, qué pasa con los niños, pero en adultos que tengan mejoría tomográfica realmente es muy raro. Fíjense en la comparación de las imágenes del 2018 con respecto a las del 2021, en donde hay una disminución de los tapones mucosos, una disminución de por ahí las imágenes en árbol en brote. Yo no diría que hay disminución por ahí tan visible de las bronquiectasias, pero sí el calibre y el grosor de sus paredes. En otros cortes también lo pueden evidenciar, en donde la mejoría es muy significativa. Fíjense lo que son estas imágenes en relación a esta. Lo mismo ocurre en los lóbulos medios, y en estos cortes, por ahí, estos hallazgos lo pueden apreciar aún mucho mejor. Vuelvo a repetir, yo tengo 10 pacientes con esta medicación, y realmente no he visto esta mejoría de manera tan significativa como en este caso. Por lo tanto, hasta la fecha la paciente se mantiene totalmente asintomática, no expectora, no pude tener un cultivo en los últimos meses, aumentó 3 kilos de peso, tiene mejor tolerancia al ejercicio, realmente se siente muchísimo mejor. Por lo tanto, a modo de resumen, les quería mostrar que son dos hermanas con las mismas mutaciones, una que tuvo un desenlace realmente muy poco feliz, realmente a los 29 años falleció de una manera muy tórpida, y fíjense la otra hermana con la misma mutación y los cambios que ha tenido justamente con la medicación. Por lo tanto, para terminar, yo creo que en fibrosis quística no está todo dicho. Así que les agradezco mucho y les presento a nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias.
Gracias, Eugenia, por tu presentación. Y bueno, vamos a dar comienzo, ahora sí, nos vamos a ver todos con la Sandra, abrí tu discusión. micrófono. Y las preguntas que, bueno, ya estuve anotando ahí, que la verdad que son muy, pero muy interesantes. Bueno, primero agradecerles a los tres por las disertaciones, las presentaciones de los casos. La verdad que una muy buena visión bibliográfica en cuanto a esta medicación, en cuanto a sus resultados que se están dando en los pacientes con fibrosis quística. Bueno, si quieren comenzamos, podemos hacer un ping-pong, porque tengo para gastro, para neumo, adulto, pediátrico, para todos. Si querés, Claudio, empiezo con una pregunta que también están relacionados también con los casos clínicos, no solamente con la medicación. Una de las preguntas es si pudiste evaluar o tenés resultados, si hubo diferencias en el caso de este paciente en relación al test de sudor, pre y post Tesacastor. En realidad el test de sudor cuando se hizo el diagnóstico, de hecho no se hizo el diagnóstico porque los test de sudor eran siempre dudosos, ¿sí? Y se lo asumió como que fuera un portador solamente al principio, antes que lo viéramos, antes que le pidiéramos el estudio molecular completo. Con lo cual a mí me parecía que no tenía sentido pedirle test de sudor después porque no me iba a variar demasiado. No creo que ya antes de empezar con la medicación tenía un test de sudor que era dudoso, probablemente no hubiese, o se hubiese bajado, pero hubiese mantenido el valor dentro de lo dudoso y entonces no, hasta ahora no le he vuelto a pedir o no le pedí de vuelta el test de sudor. ¿Sí? Me parece que el test de sudor tiene sentido cuando hay una caída brusca, cuando vos tenés un paciente que realmente es patológico, tiene un test de sudor patológico. De hecho, el estudio que usa Tesacastor con Ivacaftor en pacientes con delta F508 y mutación residual, una de las condiciones que tenía que tener es que tuvieran test de sudor patológico, ¿sí? Entonces ahí sí cae mucho más uno puede pensar que puede caer mucho más el test de sudor. En este caso, la verdad es que no sé si hubiese caído demasiado. Ok, está bien. Sandra, vos mencionaste muy bien en toda la reseña que presentaste bibliográfica el tema de las ventajas que tendrían en relación a los aspectos gastroenterológicos. Una de las preguntas es si en lo que has buscado, en lo que has leído, si con esta medicación tendrían una menor elevación en las transaminasas, que vos algo mencionaste, pero si podés aportar un poquito más al tema. Sí, mira, con ninguno de los moduladores las transaminasas alteran en forma importante. Un poco más con Lumacastor con respecto a Tesacastor. Pero eso también está a veces en relación con la posibilidad de la patología previa hepática que tengan estos pacientes. Ustedes recuerden que los pacientes pueden tener cirrosis hepática avanzada, no hablo del estadio cirrótico con hipertensión portal, pero puede haber una fibrosis hepática previa que desconocemos, ¿sí? Y frente a estas medicaciones pueden reaccionar con transaminasas. No hay estudios que hayan evaluado la particularidad en los pacientes en los cuales han tenido este efecto indeseable. De todas maneras, los aumentos de las transaminasas son transitorios, suelen ser leves, suelen algunas veces requerir suspender temporalmente la medicación o reducir la dosis, y probablemente luego, para poder evaluar tolerancia en este paciente, lo que en general aconsejamos es iniciar con dosis más bajas, iniciar con la mitad de la dosis e ir monitorizando mucho más cercano. De todas formas, ustedes recuerden siempre que, por otro lado, cuando una droga es hepatotóxica, la toxicidad aumenta la bilirrubina, aumenta la gamma GT y aumenta también las transaminasas. Es decir, que este aumento
solito de las transaminasas no necesariamente nos debe hacer suspender la medicación. No sé si se comprende. Perfecto, perfecto. Euge, ahí vos mencionaste en el caso que, bueno, que la verdad que es muy interesante poder verlo, el cambio en las imágenes, que vos lo mencionaste con respecto a la tomografía, y bueno, en relación a los moduladores también uno estaba viendo eso. Contanos un poquito más la experiencia que tenés vos, que tenés, incluso hay más pacientes, por lo que mencionaste recién, en estos cambios y en el impacto en las imágenes con el uso de estas medicaciones. Bueno, lo que les mencioné, este caso realmente creo que es único. Yo no sé si otros han tenido experiencia que sea un cambio tan notorio. Yo tengo 10 pacientes en seguimiento y no tuve este cambio tan significativo en el resto de los pacientes. Yo no sé si en este caso tendrá algo que ver también esta mutación, tiene esta combinación que tiene una mutación por ahí más leve, pero me gustaría también la opinión de ustedes como pediatras, si han tenido también esta experiencia de un cambio tan radical. La verdad que yo lo he visto en algunos casos que se han presentado con la triple terapia. Me acuerdo la doctora Solé que ha presentado casos en donde han tenido cambios así significativos, pero no con tezacaftor. No sé si ustedes, o vos Claudio, o vos misma Virginia, han tenido esta experiencia. Sí, nosotros, bueno, no con tezacaftor y ivacaftor, pero sí con ivacaftor solo, tuvimos pacientes que mejoraron la espirometría, y ahora con la triple terapia, alguno que está usando ya hace un tiempo, se ve, pero es impactante la diferencia que hay tomográficamente también. Por ahí no es que mejora, no es que desaparecen las bronquiectasias, si tenía bronquiectasias grandes, lo que hace es que disminuye la pared, o sea, que el moco que tienen pegados y sobre todo las impactaciones bronquiales, ¿no? Eso es lo más impactante de todo. Sí, Quedan por ahí los agujeros de las bronquiectasias, pero no sin secreciones, esa es y sin la inflamación, porque yo creo que muchas veces tienen como inflamación alrededor de las bronquiectasias, y eso es lo que desaparece más concretamente. Okay. No sé, Virginia. Sí, coincido, Claudio, coincido. Igual creo que también nos falta un poquito más de tiempo para seguir viéndolo. Como decía también Sandra en la presentación, ya producieron un impacto inicial, ¿no? Pero bueno, nos faltan algunos años más para continuar con la evaluación. Y Sandra, una de las preguntas acá del panel, si una vez que uno inicia la terapia de tezacaftor y ivacaftor, tendríamos que pedir elastasa, y cada cuánto, o sea, lo que Sí, a ver, todos los trabajos, y creo que es importante, para poder evaluar la función pancreática necesitamos, por ahora, elastasa. Con el tiempo podemos incorporar otros biomarcadores que estén estandarizados, pero por el momento lo que tenemos a mano y lo que está evaluado en toda la bibliografía es la elastasa. Porque muchos de estos pacientes quizás pueden no llegar a la suficiencia, es decir, a los 200 microgramos de elastasa, pero quizás aumentan su nivel inicial. Entonces, eso puede llevar a que el paciente tenga que reducir quizás la dosis de la terapia de reemplazo enzimático, sin suspenderla del todo. Yo creo que no está estandarizado en este momento cada cuánto, pero personalmente creo que en el primer año yo haría una medición de elastasa mensual, luego cada 60 días, es decir, ir viendo la evolución y también viendo los cambios que puedan producirse en el paciente. Está bien, y a raíz de esto, sí, los que mejoran la función pancreática podrían realizar pancreatitis. Sí, mira, justamente de los casos clínicos reportados por ivacaftor, todos de esos pacientes que mejoraron la función pancreática, precisamente hicieron pancreatitis, ¿está? Y precisamente los autores, en realidad,
aún no tenían la certeza de que tuvieran suficiencia hasta que empezaron a hacer episodios de pancreatitis, ¿sí? O sea que a partir de que vos tenés parénquima pancreático funcionante, es que pueden aparecer los episodios de pancreatitis. Perfecto. Para Claudio y Eugenia, y una de las preguntas es, ¿cuándo indicarían la tomografía de control cuando inician la terapia con moduladores? ¿Qué tiempo Mínimo esperan? 6 meses. Después de los 6 meses de tratamiento, como mínimo. No antes de los 6 meses. De hecho, nosotros hacemos antes de iniciar y a los 6 meses. Después de los 6 meses. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, igual que en los chicos, sí. Bien. Y Euge, vos lo mencionaste también en tu caso, obviamente con los pacientes adultos, ¿cuál sería el impacto que tendrían estas drogas en el embarazo, en la lactancia, en la fertilidad? ¿Qué experiencia, qué nos podés contar vos en relación a este tema? Ya que, bueno, ves pacientes adultos y sería lindo escucharte. Bueno, hay un tema, es un tema que, bueno, siempre hablamos de fibrosis quística y fertilidad en la mujer. En realidad no tiene por qué estar alterada, salvo que ya sabemos que tiene un moco vaginal mucho más viscoso y nosotros siempre los mandamos a nuestro ginecólogo, que digamos hay lubricantes, hay óvulos para eso mejorarlo, pero más que nada no necesariamente tiene alterada la fertilidad la mujer fibroquística. Otra situación es la del varón, que es por otra situación, pero en realidad las mujeres las pacientes que han querido tener hijos, bueno, con un tratamiento, un equipo multidisciplinario lo han logrado. Lógicamente que hay otras que por alguna circunstancia o porque tienen una muy mala función pulmonar o con una diabetes relacionada o lo que fuere, no ha sido, digamos, la mejor ecuación. En cuanto a la mejoría, para contestarte tu pregunta, la mejoría con los moduladores, en realidad no sé si está descrito que el modulador mejore la fertilidad, que no tiene por qué estar alterada. Ahora, si mejora todo lo que es el moco vaginal y demás, es algo que vamos a ir viendo también con el tiempo. Eso va a depender de cada paciente, pero no está asociado que mejora, o sea, el modulador mejora fertilidad. No es un ítem que tiene que ser lineal. ¿tá? En el caso de esta paciente ya no tenía un problema particular relacionado a la fibrosis quística, era un problema, digamos, como un trastorno hormonal que lo puede tener una paciente no fibroquística y fue el problema por el cual no pudo tener un hijo. ¿tá? No sé si te contesté. Y con respecto al embarazo, bueno, no hay una contraindicación. Así que el uso del modulador y embarazo es lo mismo que la lactancia. Bien, perfecto. Bueno, tenemos preguntas de países limítrofes, así que bueno, vamos a... Sí, la doctora Bosa, María Lina Bosa pregunta mucho. La doctora Lina Bosa pregunta si hay información al respecto con el uso de esta medicación y diabetes. Sí, la verdad que nosotros tuvimos a pacientes que mejoraron la diabetes, que se controlaron más fácil. Hubo alguno que estaba con insulina previo al comienzo de moduladores y pudo dejarlo. Específicamente una chica de 16 años que estaba con diabetes y lo dejó, y después de un tiempo volvió a requerir insulina. Ahora está de vuelta con insulina. Pero sí es más fácil de controlar. Se controlan más fácil la diabetes. Pacientes incluso que les costaba mucho controlarse tienen mejores controles de la diabetes. Y yo creo que, bueno, que también esto, como decía hoy Sandra, si los pacientes lo empezaran a usar mucho antes, probablemente
no van a desarrollar, y de hecho ya hay estudios que comparan los registros, el registro americano y el registro del Reino Unido, y en los dos muestran que los pacientes que usaron moduladores, sobre todo con lumacaftor y ivacaftor, que hay más tiempo, o con ivacaftor solo, que en realidad que hay más tiempo de uso, se ve que tienen menos desarrollo de diabetes secundaria fibrosis quística. ¿Sí? Sí, los pacientes adultos pasa lo mismo. De hecho, algunos de ellos tuvieron tendencia a las hipoglucemias, entonces hubo que bajarles realmente la cantidad de insulina. Pero lo que también hemos visto que no lo mantienen en el tiempo. O sea, al inicio de la medicación se les bajó la insulina, pero a medida que fueron pasando los meses de tratamiento hubo que ajustarla. O sea, que esto no es que se mantuvo, que siempre fue en baja. No sé si, Sandra, vos también eso lo pudiste ver. O sea que... Sí, yo no tengo experiencia con pacientes diabéticos, no soy endocrinóloga ni nutricionista además, pero sí, lo que ustedes mencionan es lo que está descrito en la literatura, no es uniforme, hay respuestas individuales en cada paciente, y lo que uno también se pregunta qué va a pasar en el tiempo, ¿no? Que si esa mejoría la van a poder sostener o no, porque empiezan a jugar otros factores, ¿no? Acá la doctora Marta Wagener de Santa Fe dice, si respecto a la mejoría de la función pancreática con moduladores, es aún incierto el mecanismo, considerando que la insuficiencia es el resultado de la fibrosis del órgano y esto no es recuperable. Si hay alguna especulación al respecto. Bueno, a ver, en la medida, si yo tengo un páncreas absolutamente fibrosado y no tengo patente de acinos pancreáticos exócrinos, difícilmente pueda recuperar la función. Ahora, sabemos que la suficiencia pancreática se obtiene con apenas el 1% del tejido pancreático funcionante. Quiere decir que con una recuperación en un paciente que todavía tenía acinos no tan dilatados, no tan distorsionados, si esos tapones de moco que estaban haciendo la obstrucción para formar los quistes empiezan a mejorar, probablemente la mejoría esté acompañada de una mejoría histológica, pero esto es una especulación personal porque no hay trabajos con biopsias de páncreas que lo evalúen, pero sí sabemos que la elastasa es absolutamente sensible y específica para medir la función pancreática. Bien. Nos van sumando muchas preguntas, la verdad, y acá hay una pregunta que si hay experiencia en pacientes trasplantados con Ivacaftor y Ivacaftor, que al principio de las charlas ya incluso uno de los participantes ya lo había preguntado, ¿no? La experiencia de estas drogas en trasplante pulmonar. Bueno, en Estados Unidos se está haciendo un protocolo en un centro y la verdad que nosotros no tenemos la indicación para poder indicarlo y vamos a esperar justamente ese trial si muestra, digamos, el resultado beneficioso a largo tiempo para un grupo seleccionado de pacientes. Nosotros hoy como indicación no la tenemos. Y en los trabajos previos realizados, uno de los criterios de exclusión es justamente el trasplante. O sea que hasta el momento diría yo que no hay experiencia. No hay experiencia y bueno, y uno piensa que en el pulmón no le va a hacer nada, que puede hacer en el resto del organismo. Lo que sí, nosotros tenemos un paciente trasplantado del hígado que está usando moduladores y que le mejoró francamente la función pulmonar, ¿sí? Y lo fuimos llevando, bueno, empezamos con dosis más bajas, lo fuimos llevando y la verdad que no le produjo ninguna alteración en el hígado. Entonces, lo que sí se usa o se puede usar es en aquellos que sean trasplantados de hígado, sí usar moduladores se puede usar, sí. Con respecto a pulmonares, la verdad es que no hay, como dijo Sandra, un criterio de exclusión de estos trabajos es trasplante pulmonar. Sí. Bien. Después hay preguntas también en relación a los efectos adversos. Preguntan si han tenido por el uso de Tezacaftor y Ivacaftor como efecto adverso las cefaleas.
No sé. La cefalea al principio la tienen muchos, pero va cediendo con el tiempo. Es bastante frecuente la cefalea. Nosotros no tuvimos cefalea, sí tos, por ahí les da un poco de tos al principio, sobre todo con el lumacaftor y ivacaftor, ¿sí? Me parece que los efectos adversos iniciales son mayores. Y la otra cosa que vimos con lumacaftor y ivacaftor y no con tezacaftor es que el primer mes le baja la función pulmonar, y eso es lo que tiene de bueno el tezacaftor, ¿no? Y por eso después la triple terapia usa el tezacaftor y no el lumacaftor, porque se vio que en este efecto adverso que produce, que es bajarle la función pulmonar durante el primer mes de tratamiento, no lo produce con el tezacaftor y ivacaftor. Sí, incluso acá también una pregunta que Sandra habló con la interacción del tezacaftor con los anticonceptivos orales. Sí. ¿No? Bueno, eso es otra cosa que, claro, que los anticonceptivos orales se pueden usar en adultos. En adultos, no. Hoy acabo de cambiarle a una paciente, estaba usando lumacaftor por tezacaftor porque quería empezar a usar anticonceptivos orales, y bueno, le pedimos el cambio, y con tezacaftor se podría usar, en cambio con lumacaftor no es que está prohibido, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque tienen efectos adversos potenciales. Es fundamentalmente el efecto adverso que tienen es que estas drogas, digamos, estimulan e inducen el citocromo. Entonces, el anticonceptivo se va a metabolizar mucho más rápido y va a perder efectividad, con lo cual el riesgo es el del embarazo, ¿no? Después hay una pregunta interesante que no sé si a ustedes les ha pasado, si uno interrumpe el tratamiento de los moduladores, si la función pulmonar, que es una de las variables obviamente más evaluadas en los estudios, si se pierde y si se llega a caer, ¿por cuánto tiempo cae hasta retomarlo? Si han tenido esa experiencia, ¿no les ha pasado? Nos ha pasado con alguna paciente que como no le dieron el tratamiento, bueno, lo tuvo que dejar. La verdad que, no sé, recuerdo uno solo que le bajó, pero no significativamente, y rápidamente volvió a usarlo. Y hay otro paciente que probablemente el padre esté escuchando, que con la triple terapia, en realidad, como se quedaba sin medicación, el padre le bajó a la mitad de la dosis y siguió funcionando perfectamente bien, ¿sí? Y después, bueno, vamos cerrando, si les parece, porque bueno, la verdad que hay muchas preguntas, traté de que abarquen todas las áreas, pero bueno, para ir cerrando, si ustedes piensan que los pocos ensayos que hay en relación a esta medicación también están dados por el gran avance de estudios que hay con la triple, ¿no? Y piensan lo mismo. Sí, seguro, la triple terapia es más efectiva, y bueno, me parece que el tezacaftor fue como un puente para llegar a la triple terapia, ¿no? Y ahora me parece que la verdad que si uno tiene un paciente delta F, lo más probable es que le vaya a poner la triple terapia porque es más efectiva. Bien. Bueno, si les parece, vamos cerrando, sí, Claudio. La verdad que felicitaciones, tratamos de hacer, y a todos los que nos están escuchando, las preguntas para abarcar todas las áreas de interés de todos los que nos están escuchando y participando con nosotros. Así que bueno, Claudio, si querés dar el cierre, hacer el cierre. No, bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, y me parece que estuvo muy buena este webinar. Me parece que los moduladores, lo que uno tiene que tener en mente es que realmente por ahora son el tratamiento de elección. Uno lo que vamos a ver con el tiempo es si se mantiene la función pulmonar, si se puede mantener la función pulmonar con el uso de los moduladores y todas estas mejorías que estamos viendo. Aparentemente, bueno, si uno ve el ivacaftor, que es el que más tiempo lleva, parece que la mejoría perdura, y que aunque se produzca descenso de la función pulmonar, es mucho más lento y permite que la sobrevida seguramente se va a mejorar y va a alargar en los pacientes, ¿sí? Me parece que quedan algunas preguntas, o quedan bastantes preguntas con respecto a eso, al uso crónico, si esto no va a traer otros efectos adversos, y sobre todo si se va a poder mantener la mejoría a lo largo del tiempo.
pero bueno, quizá también esto sea otro puente a terapias génicas que sean más efectivas, ¿no? Y entonces ahí sería otra cosa. Bueno. Así que, bueno, creo que eso, y bueno, gracias por la invitación a PAFIC, y bueno, felicitaciones para todos. Gracias a todos. Gracias. Un beso para todos. Gracias. Saludos a todos, ha sido un Saludos placer. a todos.